Me corresponde a mí presentar un jueves minero bastante interesante, que se denominó minería dinámica, que no corresponde a la minería bien estratificada, bien planificada, que no cambia nada durante muchos años, que aquí todo es bastante más cambiante. Y lo va a exponer don Manuel Hernández Briceño. Manuel es bachelor en Ciencia de la Ingeniería, ingeniero civil de minas. Tiene también el certificado de competencia de South African Mine Manager. Es un fellow member de la Australian Institute of Mining and Metallurgy y además es miembro del Instituto de Ingeniería de Chile. Manuel cuenta con más de 40 años de ejercicio de profesión, con una variada experiencia en técnica, en gestión, en consultoría, en proyectos y en desarrollo de negocios en la industria minera, del petróleo y del gas. También con experiencia en múltiples materias primas, tanto en América como en Europa, como en África, como en Australia. Manuel formó y dirigió oficinas latinoamericanas de consultoría, en especial del CRU y de COFEI, construyendo un vibrante equipo de consultores y red de clientes. Durante la última década ha estado desarrollando oportunidades de negocio para la innovación y la automatización y robótica para las aplicaciones mineras en Chile, Perú y Brasil, a través de su asociación con empresas australianas, canadienses y alemanas. Debido a su relación natural con la minería, se ha ido involucrando en áreas de energía y agua, particularmente en las soluciones de energía renovable no convencionales. Debido a su experiencia, ha sido invitado a presentar en conferencias de inversiones y minería del futuro en Australia, en Brasil, en Estados Unidos y en Alemania. Finalmente, comento que a partir de febrero del 2021, o sea, hace un par de meses atrás, un mes atrás en realidad, se ha incorporado al grupo minero a Cenizas en calidad de gerente de desarrollo de esa agrupación minera. Muchas gracias por compartir con nosotros, Manuel, tu vivencia y tu visión. Adelante, por favor. Vamos a ver qué pasa acá. Compartir pantalla. Ahí sí. Muchas gracias, Juan. Gracias a los que están ahí. Buenas tardes a los que están presentes, los colegas, amigos, invitados. La verdad que Juan me sorprendió en octubre, pero creo que fue, y por más empeño que le hice para escaparme, decir, pero Juan, que por favor, que hoy puedo hablar yo, digamos, no soy técnico, no tengo ninguna especialidad. Y bueno, no hubo caso, y yo incluso tenía el título de minería dinámica en relación a que él sabía, digamos, que he estado trabajando con los majors, con la mediana minería y también incluso, bueno, con múltiples cosas. Nuestra profesión nos permite una variedad increíble, maravillosa de oportunidades de crecimiento, desarrollo. Así que tengo que ver si puedo avanzar un poquito. Como un disclaimer, digo, es que desligo mi responsabilidad, tengo un problema de segunda pantalla. Don Manuel. ¿Sí? ¿Estamos? Don Manuel, tiene que duplicar la pantalla, por favor, para que Sí, se está vea. duplicada, la están viendo, ¿no? Sí, pero está muy chiquitita. Tiene que pinchar donde dice duplicar, arriba donde dice presentación, para que quede duplicada y se vea amplia, por favor. A ver, ahí. Control L, dejar si perdón, no, necesito de nuevo. Duplicar. ¿Dónde dice duplicar? Mira, pinche donde dice, es que justo aquí me sale la grabación. Dice, justo ahí donde está usted, pinche, y le va a salir una opción duplicar pantalla. Exactamente. Eso. Gracias. Ahí sí. Bueno, el disclaimer se refería, digamos, a que quise digamos, el culpable es Juan, número uno. Y lo otro es que lo que ha sido interesante para mí recordar qué cosas que podía compartir, digamos, en la línea de esta idea de Juan, de lo dinámico y lo variado que es nuestra profesión. Y ha sido interesante concentrarme un poco en eso y también poner en perspectiva la experiencia. Y lo otro interesante para mí, y se los cuento, es que todo lo que voy a contar son mis
es mi verdad a través de los filtros, digamos, propios de la realidad. Entonces, una verdad, es mi verdad única con los efectos y defectos, digamos, ripios que el tiempo además, digamos, incorpora. Y bueno, vamos, yo por lo menos disfruté armándola, vamos a ver qué resulta. Quisiera tocar algunos temas con el tema de los majors, con la mediana minería y si alcanzamos algo de pequeña minería también. Vamos a avanzar. Vamos entonces con los majors. Aquí tengo dos temas relacionados con el van, y me reía con el tema le puse bendito van, cuando fue presentado para mí en la escuela de ingeniería, que debe haber sido un curso de economía, y obviamente después, ¿cómo se llama? Evaluación de proyectos. Me encantó, pero prendado, digamos, de la técnica del van, de los flujos de caja y comparar proyectos y todas esas maravillas, los indicadores, fue algo que me encantó, la verdad. Y después bueno, entrando a la minería, empecé a darme cuenta que habían cosas, digamos, como la que es promover el corto plazo, ese tipo de cosas. Así que les voy a mostrar acá parte de ese caminar con la evaluación y con las herramientas típicas de evaluación, pero los voy a llevar como con los mineros se ha aprendido a darle una vuelta y lo que realmente entienden el negocio. El tema del van es que realmente tiene un sesgo, digamos, al corto plazo. Es decir, aquí les muestro en este gráfico el porcentaje de valor nominal en el eje, periodos en el eje horizontal, y ya en el séptimo año hay un factor de 50%, digamos, del valor del flujo nominal. Es el efecto actualizándolo al 10%. Al 8 es un año más de diferencia nomás. Y es dramático. Entonces, pucha, cuando uno empezó a ver los proyectos que tenían 20 años, 30 años, o sea, oye, esta cuestión, y más encima un solo número, no tiene, digamos, visibilidad ninguna. Realmente era complicado, digamos, porque ¿cómo evalúo o cómo me aportan los años del 10 para adelante, por ejemplo? O sea, eso es lo que siempre, digamos, me incomodó de estas herramientas o de estos indicadores que son claves para el financiamiento. Entre otros, muchos indicadores, pero este es clave junto con la tasa interna de retorno. Ese es un tema. Y fue en Sudáfrica. Mi segunda pasada por Sudáfrica. De hecho, está ahí mi colega Alberto Arrate, con quien estuvimos juntos con este gigante, digamos, de los diamantes, de Beers. Y ahí me tocó, entre mi equipo tuve a un chico del Royal School of Mines, Mike Jones se llama, joven, muy joven, y en esa época no había Excel, creo que era 4 Pro o una cosa de ese tipo, y él me mostró algo que me encantó, se lo muestro acá. En las barras tenemos un típico flujo de caja, en azul el flujo de caja tipo beneficio, digamos, o flujo de caja libre, y en rojo en los primeros 2 periodos de inversión. Un programa típico, digamos, de perfil típico, inversión y resultado. Convencionalmente uno calcula el VAN y ve un número, y calcula el IRR o el TIR, lo mismo, ve un número nomás. Pero la verdad, bueno, este chico me enseñó a poder visibilizarlo, es decir, en forma artificial, mostrar cómo se genera el VAN. Y en la curva verde nos muestra que tenemos hasta como el año 9, año 10, recién comenzamos a flotar, a aparecer, digamos, sobre el nivel del agua. Y tengo que esperar todo mi periodo, a pesar que es un poco asintótico, pero tengo que esperar todo, en este caso, 20 periodos, 20 años, por ejemplo, para capturar la promesa, digamos, con la cual se aprobó, digamos, se le dio luz verde. Y con el TIR pasa lo mismo, el IRR también, negativo por muchos periodos, y recién comienza, digamos, a surgir, apenas ya empiezan a aparecer algunos flujos positivos, comienza, digamos, a aparecer. Pero también se materializa hacia el final, es muy asintótico, como pueden verlo. Y eso, la verdad es que digamos, lo he introducido, lo he presentado en múltiples lados, múltiples geografías. Ha sido medio sorprendente para algunos lo habían escuchado, no sé. En general casi nadie lo ha usado. Pero creo que cuenta una historia re fuerte. El tema es que
nuestros colegas, los ingenieros comerciales, entre toda la época nuestra, cuando nosotros pensábamos con hace 40 años atrás, 30 años atrás, está obviamente de moda todo el tema comercial, ¿no es cierto?, económico, y esta herramienta realmente es una herramienta prácticamente presupuestaria, aprendo 5 años de coger portfolios, digamos, pero sigue siendo la herramienta o las herramientas, los indicadores claves para poder, digamos, financiar nuestros proyectos, los proyectos que son de largo plazo, en general los medios obviamente de largo plazo, otros son menores, pero también son de horizontes muy largos donde la herramienta es muy complicada. También lo presenté en Petróleo y Gas. El tema es que como es control presupuestario, nosotros nos olvidamos, pasamos unos 5 años y ya se olvidó, digamos, de las promesas del proyecto, ya estamos en otras cosas, y los post-evaluation nunca nos contaron nada, y bueno, y les voy a mostrar por qué, porque nuestro negocio es muy bueno, entonces tapa muchas cosas. Y esto es el tema de los ciclos. ¿Por qué tapa muchas cosas? Aquí estamos mostrando, en este gráfico, el precio, en la curva, digamos, que está ahí, el precio desde el año 2000 hasta el año 2020, son precios promedios anuales, por eso están un poco incluso hasta, podemos decir, suavizados, digamos. Y en la barra estamos colocando los cash costs de los majors sobre 200.000 toneladas de cobre al año, esa es la barra, el azul más oscuro, y el siguiente son de 50.000 a 200.000, o sea, solo no tan majors, digamos, pero grandes también, por cierto, ¿no? Y esos son los cash. Y en rojo acá está el cuarto cuartil, esta información que me proveyó a mis amigos de Cruz, con los cuales, bueno, abrimos una oficina hace como 10 años en Chilito, o más, 15 años ya, y me tocó armarla. Y son estos, digamos, los márgenes que permiten hacer lo que tenemos, digamos, bueno, también tremendas inversiones, etcétera, y los periodos, digamos, de bonanza son muy importantes. Lo importante es estar, o sea, tener los fierros, tener las plantas, tener digamos, cómo generar productos comercializables y aprovechar, digamos, estos ciclos económicos. Y eso es lo que nos mantiene, eso es lo que obviamente nos mantiene. Y por otro lado, lo que de cuarto cuartil, los más chicos, los menores, están obviamente siempre al filo de la navaja, pero también cuando toman sus precios, digamos, pueden tener muy buenos retornos. Este es mi ejemplo. Tuve un par de ejemplos, pero este yo creo que el más brutal, voy a llamarlo brutal, que era una mina de níquel laterítico en Venezuela, de la cual me tocó diseñarla cuando estaba en la head office de Anglo para Sudamérica, en San Pablo, desde el papel hasta la implementación y después acompañarla un poco los primeros años. Y les quiero mostrar, este es el precio del níquel histórico, más o menos, que teníamos en esa época, y de aquí antes del 96, está aquí abajo a la izquierda, venía en esa línea, 4.000 y menos, digamos, dólares la tonelada. El proyecto lo empezamos digamos, venía ya armado, discutiéndose, y lo más importante era el costo de la energía. Eso fue lo que realmente fue lo que apalancó este proyecto. Y bueno, partió, se construyó, digamos, con una bajada de precio importante. Sin embargo, agarró un ciclo mágico, y aquí no hace mucho, algunos años atrás, estando revisando Quellaveco, me encontré con un Chief Financial Officer, un chico joven, venezolano, que había partido, digamos, en Loma de Níquel, y le pregunté, y me dijo, se acordó de eso, Manuel, me dijo, en menos de un año recuperamos el capital. Estamos hablando, hoy serían de unos $2.000 millones de capital. Y salía hasta por la oreja, salía el dinero, fue una locura. Bueno, en resumen, el caso de Anglo, de Beers, eran minas, digamos, centenarias, digamos, de una tremenda tradición minera, pero los directores eran de carrera minera, eran metalurgistas, había algunos geólogos, llegaban, digamos, a ser chairman o directores, y parte de los directores también, digamos, tenían un background técnico, digamos, venían
de ingenieros de mina, etc. O sea, gente que conoció, que sobrevivió y que dio grandes peleas, digamos. Bueno, conoce su industria y sabe cómo vivir. Anglo se partió con el oro, digamos, después se amplió. Y fíjate que el tema este de los labs, de los proyectos, o la estrategia, fue la siguiente. Para el mineral de níquel, teníamos que tener mínimo 20 años. 20 años de plan minero, de alimentación planta, pero ¿cuál es el objetivo ahí? Era agarrar, por lo menos, asegurar que durante la vida se iban a agarrar 4 pics de precio. Porque bastaba que agarrar uno, y era un negocio brutal. Imagínense lo que pasó acá. Esta mina se cerró, fue nacionalizada muy tarde ya, bueno, hace como 2 o 3 años nomás, o sea, aguantó todo lo que tenía que durar. Imagínense la locura de acá. Obviamente los costos tienen su perfil, digamos, suben, ¿no es cierto?, con las condiciones económicas, con el ciclo, pero locura. Entonces, el secreto, digamos, no era el present value, el present value era un referente, digamos, etcétera. Aquí ellos saben, digamos, en este caso, unos recursos, digamos, que permitan levantar reservas para poder alimentar 20 años, asegurar X. Y en el caso del oro, me tocó, de ahí donde conocí a Juan. A Juan lo conocí por primera vez en Río Gallego, donde estábamos viendo Cerro Vanguardia, vetas de oro y plata increíbles ahí en la Patagonia Argentina, que sigue andando, digamos. Hoy incluso me tocó tirar líneas de minería subterránea, porque estos eran grandes, no rajos, porque eran trincheras prácticamente, angostas, digamos, las vetas, pero de altísimo contenido. Y ahí el criterio era otro, era el tamaño de la planta. O sea, era un capital, digamos, un tamaño de planta, un throughput, pero que tenía que tener respaldado por reservas que pudieran pagar eso y tener que generar un negocio. Pero también está metido el tiempo metido por medio. 10 años, bueno, ya llevamos 20 o 25 años, quizás más, no recuerdo bien, operando, y yo entiendo que ya están entrando también, han entrado a minería subterránea también. Bueno, esas son las minas, no se acaban nunca, es muy difícil matarlas. En todos mis 40 años, más de 40 años, no me ha tocado nunca cerrar una mina en múltiples lados, nunca. Siempre hay un salto técnico, ciclo económico, los grandes drivers, digamos, de los mercados. Y lo importante es estar, o sea, aprovechar, digamos, los ciclos, porque pagan locuras, digamos. Sin duda, los tremendos gastos e inversiones de desarrollo, ¿no es cierto? Los majors, estamos hablando de desarrollo de 15 años, 20 años, que ya ve cómo me tocó tenerlo, digamos. Era la hermana pobre, digamos, de Anglo American. Entró al portfolio. Bueno, hace 2 años ya estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Y es un tremendo proyecto. Eso por ese lado. En respecto a también con los majors y este tema de los siglos, ¿no es cierto? El tema cultural nuestro de, ¿no es cierto?, los geólogos, los estimadores, ¿no es cierto?, planificación, etcétera, metalurgia, todo esto estanco, eso, un tema cultural que está, en realidad también lo vi en petróleo y gas, está en todos lados, un tema cultural de control, seguramente temas de, no sé, liderazgo, ¿no? Eso es lo que ha ido cambiando fuertemente, pero aquí me refiero a lo siguiente. A ver cómo puedo entrar aquí. Bueno, la introducción que hay aquí es el tema del riesgo, cómo cuantificar el riesgo, que pareciera ser algo, y aquí básicamente lo que estamos diciendo, que los análisis de sensibilidad convencional no capturan adecuadamente, digamos, los efectos del riesgo o cómo interactúan entre ellos. Usualmente los planes de desarrollo, los riesgos inherentes que tienen no son cuantificados, cosas de ese tipo. Y finalmente, ya en Sudáfrica, me tocó ver justamente con este chico que venía de Inglaterra, muy hábil, hicimos un estudio de el efecto veo varias cosas, los plazos posibles, los tiempos, inversiones y también costos de capital, costo operacional, y el efecto obviamente en el negocio global. ¿De qué? Estamos mirando una pipa de block caving y era el drop down, es decir, el siguiente gran nivel de producción.
la altura, ¿no es cierto?, todo el tiempo que lleva, toda la infraestructura. Eso nos tocó evaluarlo y en forma primera vez, digamos que el CEO en esa época, un sudafricano, minero, como nosotros, de haber tenido, creo, unos 50 años, quizás un poquito más. Se llama, ¿cómo se llama? Koos van Jaarsveld se llama. Él tenía una colección, su hobby era coleccionar Jaguars. Esa era la colección que tenía. Bueno, se le presentamos a él y era muy clever también. Era raro, digamos, que le presentaran un proyecto y con riesgo y con curvas, como los que vamos a ir ya luego. Con curvas, digamos, de distribución de probabilidades, de valor, probabilidad de ocurrencia. ¿Ah? Y tiene que ver con, yo llamo el liderazgo, porque nos tocó liderando el equipo de Cru, y es una de las herramientas o los approach que Cru ha estado potenciando en el tiempo, que tiene que ver con este tema de cómo darle claridad al riesgo, ¿ah? en producción o en valor, etc. Entonces aquí, este es básicamente el esquema del modelo. Hay un modelo que usa Monte Carlo, pero la clave está en la entrada. La entrada son, bueno, se seleccionan los riesgos que se quieren evaluar de forma simultánea y se les asigna una distribución de probabilidad. La magia de esto, que es el primer gran trabajo que hicimos, lo hicimos con Codelco hace muchos años y convidamos a expertos mundiales. Fue un lujo traer a expertos mundiales en cada uno de los temas que pusimos de acuerdo. Y en esa oportunidad eran casi todos, bueno, todos extranjeros, de gran renombre todavía. Y lo que se me ocurrió a mí fue colocarle un espejo chileno, es decir, también un experto chileno que le diera todo el tema local, el apoyo, digamos, a estos gurús en su tema, y junto con el equipo, obviamente, del dueño. ¿Ah? Fue súper interesante trabajar este tema, pero aquí está donde se juega. Este es el juicio experto, pero también socializado con la experiencia. Mucho también hay datos para revisar, hay información dura, información que de juicio experto. Hay una combinación de elementos que entran acá. Y finalmente, digamos, se presenta una distribución de valor, de producción, probabilidad, digamos, de ocurrencia. Y eso ya comienza a generar con los directorios, y así fue, ahí apuntado para allá. Y el liderazgo tiene que ver con que el cliente, digamos, que se atrevió a jugarse con esto y a llevar las conclusiones al directorio con un lenguaje nuevo, eso fue una demostración. Y no solo eso, y junto con eso, botar un poco los hilos, con el liderazgo, colocando el desafío, digamos, claramente bien colocado, hacer que todos estos equipos multidisciplinarios enormes pudieran trabajar rápidamente y poder, digamos, aprovechar las herramientas, masticar los resultados, volver a retocar las cosas y finalmente, con lo que se identificó acá, llegar también a sugerir soluciones y cuantificar soluciones. Lo interesante es que además que se implementaron soluciones. Eso lo vamos a ver inmediatamente después. Entonces, visto básicamente de forma conceptual, claro, en el tiempo, ¿no es cierto?, un valor del negocio, hay una promesa en largo plazo, ¿no es cierto?, los planes, hay una promesa a los directores, a los shareholders, a los accionistas, de un valor, digamos, en el tiempo, a medida que la planificación y ejecución va entregando sus resultados. Sin embargo, al utilizar, digamos, los riesgos de variables, multiplicidad de variables, y manejarlo así, pueden aparecer el efecto, digamos, de el downside o el valor de seguro, digamos. O sea, hay probablemente pérdidas, digamos, de valor o de producción, etcétera, que se manifiestan por los riesgos que hay en el lado negativo, pero también hay upside, un valor mejorado, y oportunidades. Le llamamos oportunidades y vulnerabilidades como concepto. Este es un resultado práctico. Lo primero que se le mostró al directorio era que de la promesa había un 84% de probabilidad de que los resultados iban a ser inferiores. Aquí abajo tenemos el valor en cash flow, en el present value, entre el 2007 y el año 2030. Aquí está la distribución de los VAN y la probabilidad. Si yo sumo todas las... Esto es el valor esperado. Hay un upside, ¿no es cierto?, 16%,
pero hay un valor importantísimo, digamos, más del 80%, de que los resultados no se van a materializar. Y bueno, tocaban múltiples áreas, digamos, del negocio, y en esa oportunidad, en el corto plazo, habían un sector, digamos, de una mina de rajo abierto, un sector de la mina que estaba con problemas de deslizamiento histórico, monitoreado, con lo mejor, digamos, pero estaba complicando la producción y obviamente no llevando mineral a la concentradora. En una época de precios altos, era una locura, digamos, de los dineros que estaban involucrados de destrucción de valor. Y ese sector de la mina, bueno, provocaba, digamos, estos problemas para regularización, etc. Había del orden de 700, 800 millones de dólares en riesgo, debido a la condición que tenía. Había también temas de fuerza mayor, etc. Había toda una historia ahí y se decidió cambiar el perfil de riesgo descargando el sector. Se invirtieron algunos cientos de millones de dólares para eliminar ese riesgo, no eliminarlo, reducirlo, digamos, a un nivel mucho más manejable. Entonces eso muestra una implementación o una práctica, digamos, de esto que parece tan, ¿no es cierto?, tan de juego de ingenieros industriales, de modelamiento, de escritorio, pero aquí va la vena del negocio, pues el negocio, digamos, estaba llorando porque la planta no estaba recibiendo el material y tenía riesgo de perder mucho más todavía. Bueno, esto se cambió el perfil, eso por un lado. Y lo otro, brutalmente interesante, y de nuevo con el liderazgo les cuento por qué. Nuevas fuentes de mineral, para llenar la capacidad, digamos, ociosa, digamos, en una época de altos precios. Resulta que los majors, todos los majors tienen unos sistemas de inversión tremendamente rígidos, muy disciplinados, obviamente porque tienen que cuidar los recursos que son enormes, además, digamos, compiten en varios proyectos, etcétera, son enormes portfolios. Entonces, claro, la decisión y los montos involucrados son tales que hay todo un sistema, enorme sistema, muy, muy rígido, que requiere certezas y, ¿no es cierto?, verificaciones, expertos, independientes, todo, digamos, las cosas, digamos, que se han ido incorporando para potenciar, digamos, los sistemas de inversión. Y en particular aquí habían fuentes de mineral que estaban, y en este caso en particular era una operación de óxido, típico hacia llegar a empezar, digamos, a llegar al final, digamos, de su, no de vida útil, pero al final de empezar, cuando del óxido comienzan a aparecer los mixtos, ¿no es cierto?, los sulfuros enriquecidos usualmente, en el caso de los porfios, uno ve unas tremendas canchas, digamos, unos pits, digamos, que no tienen, así como a diferencia de Chucky y sulfuro, digamos, ¿no es cierto?, claramente a un print que se achica en el fondo. Esto no, pues son tremendas canchas porque han comido todo lo superficial, digamos, su óxido, material soluble, y han ido dejando expuesto un mineral que para ellos no lo quieren mandar porque es mixto o tiene una parte importante del insoluble. Bueno, ese material obviamente no está en ninguna parte de los recursos, ni siquiera han inferido, y resulta que ahí está, pero gritando que por favor sáquenme. Para hacerlo corto, rompiendo todos los esquemas, y ahí está el liderazgo, ¿no? Cómo convencer, cómo poder, digamos, hacer las excepciones, saltarse las reglas cuando hay buenas razones o hay riesgos controlados. El minero y el geólogo conocen. Bueno, y hay todas historias. Pero aquí fueron ejemplos brutalmente importantes que pudieron proteger valor. Y esos son resultados que no son teóricos. Este mismo approach después se usó en otro de las divisiones importantísimas, mostrando también cosas re importantes, digamos, de la gestión, de cómo proteger valores. Lo otro, perdón, antes de que me salte de aquí, lo otro muy importante aquí está obviamente la transición a minería de subsuelo, minería subterránea, y los riesgos primero de llegar, dos, después del ramp up, todos esos riesgos están,
y cómo cómo se mitigan, y se mitigan siempre con plan B, y C si es posible, tenerlos, digamos, por lo menos diseñados. Y siempre fueron ampliar unas paredes que los mineros nunca quisimos, porque no, muy marginal, bueno, cuando el mineral cuando no hay mineral y tienes el activo, cualquier cosa que tenga algo, es mejor que no tener nada, y eso es brutal, esa posibilidad tiene que estar siempre desarrollada. Y la realidad muestra eso, o sea, la opcionalidad que da tener los activos y echar mano y tener liderazgo y obviamente hacer los estudios, pero con sentido de negocio. Eso es algo que, bueno, lo ponen algunos líderes y los equipos tienen que respondemos a eso, sin duda. Tienen que responder los consultores, todo el equipo tiene que responder. Es un negocio, hay que proteger el negocio. La opcionalidad es la clave y eso lo tienen los majors. Eso quería contarles ahí. Después, mediana minería. En mediana minería, el jamón del sándwich. El jamón del sándwich, ahí pues les voy a comentar esa expresión. Pero con estos temas, el rey cash flow el que manda todo, digamos. Y de nuevo el tema de sobrevivir los ciclos económicos y también capturar oportunidades. Aquí me río porque está trabajando este tema y lo he gozado, la verdad, tratar de colocarlo y cómo dejarlo fluir. Es ágil como gato de campo. Y hay varias experiencias que me tocó vivir la primera vez que regresé de Sudáfrica a Mantos Blancos, cuando Mantos Blancos ya había sido adquirido por Anglo American. Y ahí me encontré también con gente, era en esa época, diría, no había minería, pero tipos con una experiencia, pero mágica, conocían sus minerales, sus plantas, y la velocidad del tema comercial era algo que les fluía, pero eran técnicos hechos, digamos, en los ciclos, muy ágiles para tomar decisiones, muy distinto a esa camisa de fuerza, digamos, y muy distinto por muchas razones, obviamente, de los majors con su estudio y reestudio y es que ir estudiando y se demoran 10, 15 años en materializar algo, que va a rendir igual, y va a pagar todo eso, también lo va a pagar. Es otro negocio, es otra cultura. Pero aquí me gustó mucho entender estos dos mundos de forma tan abierta. Bueno, el rey cash flow es básicamente, aquí tenemos el precio, digamos, la variabilidad, estos son algunos meses, se muestran algunos meses desde el año 2006, y en verde tenemos el cash, ¿no? El costo. Y se puede ver que sí, que se maneja con los dientes bien apretados, la liquidez y el endeudamiento. Eso es, digamos, del día a día, y por eso que el tema de ser el gato campo es la agilidad, no es porque estén robando, ese es el tema. El gato campo que bueno va a robar. Esto no es ágil, porque es ágil, de un salto agarra un gorrión, etcétera, cualquier cosa. Muy ágil para reaccionar. Ese sentido, tiene un sentido positivo. Y bueno, cuando hay oportunidades, por ejemplo, conversaba no hace mucho con un gerente en tema mantenimiento. Me decía, oye, yo estoy aquí en Las Vegas, o estoy viendo ¿cómo se llama? Una chatarra, y tengo un molino tanto por tanto, y te sirve, le dice. ¿Por qué? Sí, claro, lo podría usar. ¿Y cuánto? Puta, ofrécele tanto. Listo, ahí venía el viejo, llegaban un mes después, llegaban los tarros. Así es como se ha armado, digamos, cuando en estas ventanas de tiempo permiten tener liquidez, etcétera, y apuestas, pueden hacer locura, digamos, es la agilidad, aprovechar, porque después, a lo mejor no es inmediato, pero 4 o 5 años más, está y responde y captura, digamos, el ciclo, captura la oportunidad, etcétera. Bueno, aquí está claramente como las características principales son costos altos, porque tienen plantas pequeñas en general, leyes altas también, con minas, digamos, que tienen que sacar leyes altas para poder, ¿no es cierto?, con cutoff alto, para poder subsistir, con una altísima variabilidad cuando se están digamos, explotando, leyes altas, digamos, la variabilidad es enorme y la sorpresa también. Y junto con si estamos manejando la liquidez, obviamente
la preparación es mínima y con eso es vivir, digamos, entre la boca, digamos, muy corto plazo, cortísimo plazo. Y eso es, digamos, eso es cuidar manejando la liquidez del endeudamiento. Horizontes de muy corto plazo, usualmente un budget más un año más, una cosa así. Y por otro lado, desgraciadamente, y esto es increciendo, ahogados por el marco regulatorio, es decir, se le exige, digamos, se le exige el tema ambiental, igual como si fueran major y que tuvieran horizontes, digamos, de recursos de decenas y decenas de años, lo cual, digamos, hace que le agrega mucho más complejidad a este vivir el día a día. A diferencia, digamos, de los mineros de menor 5.000 toneladas que tienen procesos mucho más simplificados, ¿no? En general. Que ahí hay algo que probablemente se puede hacer para poder potenciar aquí la gran minería que produce cercano a las 300.000 toneladas, 280.000 toneladas de cobre fino al año, equivale a un major, ¿eh? No es menor. Es un tremendo generador de valor para la nación. Y eso es algo que se debe volver a mirar para poder incentivar. Aquí, capturando oportunidades. Las oportunidades están obviamente en su experticia, ¿no? La experticia, la resiliencia y la agilidad para tomar decisiones. No óptimas, pero tomar decisiones y tener los fierros, digamos, genera una opcionalidad en los momentos adecuados y los retornos son, bueno, son buenos. La oportunidad está en el brownfield. ¿Y por qué está en el brownfield? Aquí a la mano derecha tenemos un típico, digamos, high grading subterráneo, sacando el filete, digamos, pero dejando infraestructura, pilares, losa y las leyes, digamos, que no pagan, digamos, muchísimo. Entonces uno podría decir que hay muchos recursos, pero poquísimas reservas. En particular si las reservas, digamos, no están preparadas como es lo normal, es lo usual, ¿eh? Muy poca preparación. Y arriba, bueno, a ver cómo pasó acá. Aquí, bueno, de una vez si lo puedo describir, es que si yo considero expansiones, por ejemplo, para ir a rebajar los costos de las plantas, por ejemplo, con tecnología, ¿no es cierto?, rebajar esas plantas, y considerar, por ejemplo, un PENPIT, o sea, cosas que hicimos, colocamos por primera vez Super Pit en Mantos Blancos, que tenía unos pits más o menos pequeños y mucha minería subterránea. Bueno, ahí está, la mina no se cerró nunca, ahí está, sigue creciendo o viviendo por muchísimas décadas, digamos, y eso fue parte de lo que hicimos ahí. O sea, un super pit que come todo lo que deja, pero agarra muchísimo más de lo que había dejado, levantando óxidos que no estaban en ningún lado, ni siquiera en los modelos de bloque, porque está todo concentrado, obviamente, en el tema, en el high grading. Y ahí hablo, pues, un poquito incluso, después lo hablo después de un tema cultural, digamos, donde los geólogos, como se castigan los errores, y como estamos pidiendo alta ley, los errores son siempre bajas, son malas, o digamos, las noticias son siempre bajas, malas. Entonces, todos se comienzan a asegurar. Obviamente, como cuando no se cumple, se castiga culturalmente, entonces todos comienzan, cada digamos, especialidad comienza a tomar su recaudo, asegurando las cosas, digamos. Y eso también incluye la interpretación geológica. Mira lo que estoy hablando. Entonces, cuando uno abre el abanico, oye, ¿qué pasa si nos vamos a una expansión y nuestra ley de corte, en vez de ser 0,8, podemos pensar a lo mejor un 0,3, 0,2, etcétera? La geología es otra, es absolutamente otra, pero tiene cosas re interesantes. Bueno, aquí en el lado derecho tengo estas barras donde recursos y reserva muestra la relación entre, en barras azules está los recursos anuales, digamos, oficiales, y en rojo las reservas, que son, como les contaba, que aquí se ven prácticamente presupuestarias, digamos, de muy poco horizonte.
Sin embargo, al considerar los PIB, empezar a considerar los PIB, hay 30 millones, allá ya hay una mejor relación, era como de 6-1 en este caso del año 2020, si considero las plantas actuales aún, pero ya considerando de todas maneras un PIB, ¿no es cierto?, que me va a reducir los costos de minería por lo menos, equipos mayores, todas esas cositas. Pero si además hago una expansión de las plantas, y eso es lo que se ve en la barra roja, con 131 millones de reservas, estamos hablando de probadas y probables, ¿eh? Con todos los diseños, con todo lo que requiere, digamos, lo que tiene el soporte que tiene la reserva. Estamos hablando de una razón de menos de 2-1 entre recursos y reserva. Ahora, los recursos también son mentirosos, porque los recursos siempre fueron en torno al filete. Es decir, aquí este PIC que aparece acá al lado derecho, tiene todo muy bien desarrollado, digamos, su conocimiento, excelente conocimiento, obviamente. Y tenemos mucho, nuestros recursos, más del 80% es recurso medio indicado, justamente porque ha estado yendo, digamos, a high grading con infill drilling, con una densidad digamos, de sondaje muy pequeña, porque obviamente para una minería, digamos, selectiva, pero cuando comienzas a hablar, entonces en vez de hablar de bloques de 4x4, 5x5, bloques 5x5, bloques, digamos, mineros pequeños, digamos, de repente podemos hablar de 15x15x10, etcétera, cosas de ese tipo, es otra cosa, digamos, toda otra cosa. Y entonces nos encontramos con que tenemos una base de recursos extremadamente, que se la quisiera cualquiera, digamos, porcentualmente al menos, 80% medio indicado. Ese es un tremendo activo y del cual obviamente hay que sacarle provecho. Eso es lo que era por acá. Bueno, y esto es la historia, digamos, de la mediana minería, digamos, del gato campo ágil, no necesariamente ladrón. Es de una situación actual, ¿no es cierto? Ir capturando oportunidades a medida que el flujo de caja permite, digamos, capturando sus oportunidades, incorporando pertenencia minera, etcétera, haciendo crecer sus plantas, incorporando tecnología. Recuerden que la agilidad son de los viejos primeros, digamos, que incorporan tecnología. Tener, por ejemplo, usar agua de mar directamente en la lixiviación y también la concentradora, cosa que bueno, a otros, digamos, le ha costado muchísimo, sé que lo pueden hacer. Y energía solar para calentar soluciones, relave en pasta, relave pesado, reforestación donde corresponda, donde se pueda. Es decir, montones de cosas, energías renovables. La agilidad es brutal. Puede que no sea óptima, pero está. Y captura oportunidades cuando las oportunidades de precio llegan. Y eso es la maravilla que hay. Muchas oportunidades, montones de oportunidades. Una de ellas, en este caso en particular, efectivamente ir a capturar ese tremendo activo de recursos que tenemos como para ir a un blue sky, aparte de las exploraciones tipo extensiones de brownfield, es también en tiempo capital menor, tiempos menores, capturar estas oportunidades. Y llevar ambas cosas en paralelo. Es una forma de capturar valor. Bueno, ¿cómo estamos en la hora? Esto lo podría dejar para después, o muy breve, puedo pasar rápido, ahí me cuentan. ¿Alguien puede comentar algo? Avance nomás, termine, tranquilo. Ok. Estamos hace harto tiempo yendo a estar en el PDAC en Canadá, todos los años, y ahí fui conociendo de a poco, digamos, a los gente que hay, digamos, los inversionistas, sobre todo canadienses, ingleses también. Y por otro lado, de mi trabajo de consultoría, colega, etcétera, me fui interiorizando de la fortaleza que tenemos en este sentido de la pequeña minería, las 5.000 toneladas por mes, la facilitación, ¿no es cierto?, de todo lo que es permiso, etcétera. Y fíjate que me encontré con no sé si se llama la sorpresa, pero que los tipos que están haciendo eso en diferentes partes del mundo, en Europa del Este, minería del oro, diferentes cosas, pequeña minería con tecnología, pero su cash,
generando su cash, generando, digamos, participando con las comunidades, o sea, navegando, digamos, haciendo andar sus minas. Entonces, porque yo llegué a la convicción también que la forma rápida, digamos, de traer, digamos, desarrollar distritos, sectores, es empezando con así, es decir, aprovechando esta oportunidad, obviamente, idealmente colocar una planta, o sea, colocar una planta, hacer las exploraciones para poder tener los recursos y reservas que puedan sostener una pequeña inversión de forma de desarrollar el distrito, desarrollarlo con las comunidades, o sea, la sustentabilidad, obviamente, el tema, todos los temas que tienen que ver, pero empezar, digamos, porque desde ahí se abren tremendas oportunidades que solo se ganan si tú estás. Y para estar hay que hacer, yo llamo el hacer haciendo. Ese es más o menos, digamos, lo que está a hacer ahí. Y en este momento estoy bien contento porque de ahí han surgido cosas y tenemos un grupo canadiense haciendo algo en la cuarta región, que también estuvieron tarreando en un momento del COVID del año pasado, buscando tarros, digamos, en vez de traerlo de Canadá, a ver si tenían cosas acá, digamos, usadas, digamos, en Chilito, y así, bueno, estuvimos levantando, digamos, oportunidades de cómo hacer cosas. Pero esa es la idea es instalarse, o sea, validarse, jugar con las reglas bien, generar las relaciones, digamos, de confianza, de transparencia y de negocio, que con las comunidades, o sea, donde estén insertados los vecinos, los pequeños mineros, etcétera, hacer cosas, digamos, de ese tipo, pero con el objetivo de desarrollar distritos. O sea, probablemente, claro, puede generar lucas y con cierto nivel de inversionista está bien, pero si la cosa es más grande, tal vez se puede ir, bueno, haciendo, tal vez, no sé, cooperativas, ¿no? Hay desarrollos, digamos, que se pueden hacer, pero con tecnología, es decir, cada vez mejor, haciéndolo cada vez mejor, ¿no? Eso es la sustentabilidad total que llamo yo, ¿no? Creando valor, desarrollando el futuro. Y ahí les voy a mostrar algunas fotos de lo que me tocó hacer, por casualidad. Este fue un llamado telefónico de australianos que trabajaban para mí en Lima, y amigos como somos mineros, ¿eh? O sea, cada 2 años un llamado telefónico. Y bueno, ya hay que responder. Me llaman por teléfono, y dijo, Manuel, tengo ahí la zona sur, digamos, tipo Curicó, ver si puede, consíguete un geólogo que vaya a sacar una muestra, un graph sampling, ¿eh? Sacar una muestra y un afloramiento. Queremos chequear, digamos, qué es lo que hay ahí. Bueno, en 2 días yo estaba ahí, y en una zona forestal, cerca de la costa, y la idea era, habían varios trabajos, digamos, superficiales, afloramiento, y la idea era sacar muestras independientes, cuando era eso, ¿no? Estos son como 30 kilómetros, en una zona forestal, y eso me pareció súper interesante, ahí se les puedo contar rápidamente. Miren lo hermoso que es. Hay afloramientos, como son vetas de cuarzo angosta, oro y plata. Aquí un trabajo, ellos hace como 5 años entraron un inclinado, una rampa perpendicular a una de las vetas, abrieron un costado de las vetas y comenzaron en esa época a transportar mineral a una planta lejana, y claro, era muy caro el transporte, etcétera. Bueno, y el material está. Y eso está aflorando por montones, y hay muchas pertenencias, y bueno, están tratando de hacer algo. ¿Qué se me ocurrió? Y fue una respuesta que me encantó. Quise conseguir un geomensor con un dron, y para tratar, digamos, sacar fotografías, georreferenciar, etcétera, los puntos, hacerlo más fácil, porque si no era todo con celular. Yo no tenía ni GPS, digamos, con celular. Y bueno, finalmente me di cuenta que también funcionaba razonablemente bien dentro de 3, 4 metros, o sea, súper razonable para un levantamiento grueso, tan grueso como, y burdo, digamos, podríamos decirlo, como esto, pero era un chequeo rápido. Y el chico me sorprendió, gente muy joven, recién salió de la universidad, emprendiendo, intentando, me encantó. Bueno, ayudando a colocar los productos en la perspectiva que uno quiere, digamos, para el cliente, que uno estaba encerrado sin poder salir de Johannesburg por el tema del COVID, así que todo por teléfono y internet. Aquí algunas cosas de los afloramientos, algunos, bueno, aquí tenemos lo que vimos, fueron como 6, 7 puntitos, y aquí un poco lo que salió, así les cuento, digamos, la evidencia está clara, digamos, lo mejor fue, aquí tenemos el oro en el medio, una muestra con 16 y salió una locura con 37,
otras con 6 y otras cosas con menores y un poquito de plata también. Eso es lo que les quería contar. Por ahí estoy yo. Dejo de compartir, ¿no es cierto? Muchas gracias, Manuel. Súper interesante tu exposición, súper ¿Dónde está buena el tu teléfono? vivencia. Así que me gustaría, ¿cómo se llama? Si los colegas quieren hacer consulta o las por chat, aquí hay un Ronaldo Jerez dice muy buen tema, muy buen manejado. Felicitaciones. Hay otra que, ¿cómo se llama? Que en realidad la puse yo para que no se me olvidara, que dice, en la empresa estamos diseñando obras de infraestructura de una mina que lleva operando 120 años y y las metas del dueño de esa mina es 120 años más. ¿Tiene sentido aplicar van en una cosa que tú estás planificando para 120 años? Si el van a 120 años no debe hacer nada. ¿Cuál es tu opinión al respecto, No, Manuel? sí, el VAN no es nada a partir del año 15 Claro, o antes. O sea, claramente eso, el VAN, de hecho lo conversaba con mi CEO, que viene del mundo de finanzas, pero más minero que los mineros. Claro, esos son parte, digamos, y también tengo a mi hijo que también es CFO y vive en el mundo, ha vivido el mundo de la finanza, ¿no es cierto? Y justamente de esto, de financiamiento. Y claro, ellos están en ese mundo y va a seguir, ese mundo va a seguir. Pero y por eso es que es difícil a veces apalaguar, digamos, apalancar un proyecto con las herramientas que tenemos. Una, por la mirada, el número uno, digamos, el precio, que a veces le ponemos, y ahí hay tantas opiniones, digamos, como pueden haber, como puede haber consultores o banqueros. Y la verdad es que yo creo que esto que me encantó vivirlo, vivenciarlo esto me tocó con Anglo, ¿no? Este tema de conocer, vámonos, su producto, en este caso era, como te digo, el níquel, el oro, y asegurarse, digamos, de tener recursos, de reservas que puedan justificar, digamos, una inversión, porque con ese plazo, digamos, van a asegurarse algunos ciclos, digamos, económicos positivos, y eso paga, pero que te paga todo, digamos, o sea, absolutamente. No es una conversa fácil, pues yo creo que obviamente el VAN no es para eso, es solamente para hacer desgraciadamente tenemos que usarlo. No sé si desgraciadamente no, tenemos que usarlo, hay que ver cómo apalancar, digamos, ese tipo de proyectos, pero los 120 años, donde mirar los ciclos económicos que hay, ver obviamente la tecnología que se va a usar, perdón, más que eso, con el cambio tecnológico tan brutal, que si yo en 5 años van quedando obsoletos, es que, y ahí me gusta mucho el concepto este de, no lo conocía mucho porque venía de la manufactura, el concepto de la cuna a la cuna, de la cuna a la cuna, cradle to cradle. Yo conocía uno de los dos viejitos que lo acuñaron, un alemán, esto por la Cámara Chilena Alemana, también participo, y el concepto me maravilló, en el sentido de que para mí es como más allá que la economía circular. ¿En qué sentido? En que la innovación está entrando a una velocidad cada vez mayor. Entonces, de estas ingenierías que hacemos, nuestros proyectos que hacemos, donde los ingenieros tenemos que incorporar ya la opcionalidad. Acabamos hace poquito de estudiar, Bruno me invitó justamente con este tema de análisis de modelamiento del riesgo, valor en riesgo y también incluso opciones reales. Las opciones reales tienen que ver con desarrollo de innovación que se están desarrollando, pero que no sabemos si van a dar fruto, digamos, en 3 años, 4 años más. ¿Cómo hacer los diseños de forma que permitan flexibilidad e incorporar nuevas tecnologías? No es fácil, un tema cultural y obviamente limitaciones con los fierros que tenemos, tecnología que tenemos, pero que se diseñe por lo menos a nivel de los líderes, digamos, que instilen, digamos, en los diseñadores esta mirada, la mirada amplia de estar atentos, digamos, a incorporar nuevas tecnologías, porque va a ser cada vez más brutalmente rápido. Y por otro lado, en el cradle to cradle o cuna a la cuna,
el logo que tiene me subyugó. Y lo escribo de la siguiente manera. Es como una pisada de un pie en la arena mojada, que deja una tremenda huella. Nuestro tranque relave, nuestro open pit, por ejemplo, en el territorio. Pero de ahí sale como una especie de selva de puras flores en esa pisada. Ese es el concepto de crear el Pucararó, donde el cierre de una mina, el cierre, digamos, de una, por ejemplo, de un complejo, eventualmente, porque en mis 40 y más años no me ha tocado ver ni uno, y un montón de lados. El indio. Pero ni siquiera, el indio está ahí, está lleno de oro. Hay otros temas probablemente. Lo cerraron a la fuerza, digamos, sin haber necesidad de cerrarlo, efectivamente. Claro, total. Pero bueno, yo no lo viví, pero claramente es así. El tema es de... Pucha, ahí están los baños. Estaba yendo para un lado, se me fue. No te preocupes, a todos nos pasa lo mismo. No, el tema del footprint, de incorporar los conceptos, digamos, de tomar la innovación, que uno lo sea brutal, de dejar como ganchos, digamos, para no quedar obsoleto, uno quedar obsoleto rápidamente. No es fácil. Solo un ejemplo. En el caso de mi hijo mayor, que ya se fue a Australia por su empresa, están construyendo el primer piloto para hidrógeno verde, pero hidrógeno verde para generar combustible verde. Estamos hablando de gasolina verde y eventualmente diésel. Metí el tema de los camiones, porque va a haber una etapa de descarbonización que va a tomar un tiempo. Los camiones eléctricos, cuestiones van a tomar un tiempo en llegar, son varias décadas, tenemos tremenda flota en Latinoamérica, desde Colombia para abajo, son tremendas flotas. Va a tomar mucho tiempo. Entonces, eso en Punta Arenas. El primer piloto, bueno, muchos medios metidos ahí. Y entonces le decía, Ignacio, tú tenés que meterle a los ingenieros, digamos, estos conceptos. O sea, en 20 años más, cuando esa plantita ya muera, ahí tú tienes porque es con wind, es con una turbina de viento. Esa turbina, ¿cómo es el cierre de esa turbina? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a reciclar? O sea, esos conceptos tienen que estar metidos ya desde el diseño. Eso puedo comentar. Han llegado 2 correos más, uno que piden que envíen el video porque lo encontraba muy bueno. Otro también que dice muy buena charla, dan ganas de verla de nuevo, porque envíen el link si es posible. Sí, no tengo ningún problema, ya está grabada, así que veré forma de cómo se llama de que esto se pueda mandar a los que lo pidan. Por favor, los que lo piden, como Andrés, como Manuel, mándenla por favor la solicitud al correo institucional, digamos, y con gusto se lo mandamos de vuelta. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? Quisiera plantear a viva voz o no. Un comentario mío. En realidad, tuve que cambiar el original del van. Era maldito van. Él lo puse bendito para que pasara colado nomás, pero era maldito. Pero en buen sentido. Yo he estado discutiendo con algunos colegas de que en realidad la empresa minera es uno de los dueños. El otro de los dueños es el Estado, en la forma que sea, no el gobierno, sino el Estado. Al Estado no le interesa el van. Si uno piensa que el Estado, ¿cómo se llama?, gana el 40% de los impuestos, el 45% de los impuestos que se van para afuera, digamos, de la utilidad, al Estado en realidad es como el agricultor que tiene un campo y se lo pasa a otro que lo administre como mediero, le dice, no, vamos a media. Tú pones la plata, tú pones los trabajadores, pero yo te pongo el campo y yo me voy a media. Yo vengo todos los meses a buscar cuánto produciste y cortamos por la mitad. Es el mediero del campo, digamos. En la minería, el Estado, que según la constitución nuestra, el que cambia, es el dueño de todas las minas, es un casi mediero, digamos. Con el 40% de la utilidad, de alguna forma de ese tipo. Y el dueño no le interesa el van, a ese codueño no le interesa el van. A ese dueño le interesa que el CI sea el C1 sea lo más bajo posible para que se genere utilidades durante el mayor cantidad de tiempo posible para que se pueda hacer, ¿cómo se llama?, en su cortada de cola, digamos, del 40%, del 35%, lo que sea, digamos, agarre la mayor cantidad.
Entonces hay a mi juicio hay una potencial conflicto entre los dos dueños de un emprendimiento minero. El dueño original del terreno lo está cediendo, digamos, mediante una concesión a una empresa minera, y la empresa minera que trata de sacarlo lo más rápido posible porque creo que hay un conflicto potencial ahí entre ellos. Te agradezco, Juan, que me hayas empujado, que me hayas laceado, porque si no lo habría hecho nunca. Y la verdad es que nuestra profesión es tan rica, ha aportado, bueno, una vida profesional maravillosa, y compartirlo, sí, creo que estamos en ese momento de compartir, ayudar, hacer las cosas mejor, cada vez mejor. Un tercer comentario de que fue una excelente presentación de J.I. Bravo, digamos, también otro correo de Julio Bravo, muy buenas, ¿cómo se llama? Muy buenos comentarios todos. Muchas gracias, Manuel, y ¿cómo se llama? Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Encantado, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Que esté muy bien.